Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. Lorenzo, buenos días. José Javier, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos a Buenos días. este... ¿Perdón? Buenos días. Ah, vale, que no te había escuchado. Bienvenido al primer webinar de Solid Edge que vamos a dar hoy con las herramientas básicas. ¿Vale? ¿Pasa, José? Venga, vamos a por ello. Bueno, quien nos habla soy Daniel Ávila, Product Manager de Designing 3D. Ya me conocéis de otras veces, junto con José Javier Villajos, quien es mi compañero técnico especialista en el producto. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un compañero nuestro, Lorenzo Domini, quien es encargado de la delegación de Levante en nuestra empresa y os mostrará o enseñará mucho más sobre este software. Brevemente explicamos quiénes somos. Pues bueno, somos expertos en la fabricación, en la aplicación de fabricación aditiva y digitalización 3D para sectores industriales como por ejemplo aeroespacial, mecanizado, medicina. Bueno, aquí tenéis un poquito los sectores. ¿Pasa, José? Desde 2007 lo que hacemos es comercializar las principales marcas tanto de impresión 3D como en digitalización 3D de los principales fabricantes que hay en el mercado. ¿Vale? Aquí veis algunos de los más destacados: Zortra, Forlab, BCN, y luego, por ejemplo, también tenemos HP y Shiny. ¿Vale? Melti es una marca también propia, y Ultimaker también, que es muy conocida en impresión 3D. En España lo que disponemos es de varias delegaciones comerciales distribuidas por toda la península, pues bueno, evidentemente para ofrecer un soporte más cercano a cada uno de nuestros clientes. Y aquí en este mapa pues veis que tenemos también un crecimiento en Europa y en Latinoamérica. También tenemos varios puntos. Actualmente somos más de 60 profesionales, ingenieros de aplicaciones especializados. También tenemos nuestro propio departamento de testeo de materiales, formación personalizada en company y servicio técnico en 24 horas. Entre los servicios que ofrecemos destacar la instalación y el training, mantenimiento integral, generación de G-Code, la financiación, servicio de train and buy y estudio de implementación de tecnología. Aquí, pues bueno, mostraros brevemente algunos de nuestros clientes, ¿vale? Como veis, de cualquier tipo de diferentes sectores. Tenemos automoción, tenemos escultura, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Obviamente no cogen todos. Pasa. Y aquí también tenéis un ejemplo de algunos de nuestros partners tecnológicos, ¿vale? Por nombrar algunos: el Centro Tecnológico del Plástico, Andaltea, Impla, la Universidad de Jaén, Universidad de León. Un poquito aquí tenéis algunos también de ellos que queríamos mostraros. Y bueno, ahora voy a dejaros con José Javier que os explique muy brevemente de qué vamos a hablar en este webinar y más sobre el Solid Edge. Perfecto, Dani. Pues bueno, vamos a empezar enseguida con el tema Solid Edge. Simplemente os quería hacer un pequeño inciso de cara a que conozcáis un poquito la marca Shiny y sabed que nuestro propósito en este caso es proporcionar a la industria todas las herramientas posibles, ya sea la industria o cualquier sector, todas las herramientas posibles para trabajar de manera digital, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajamos de manera digital? Pues estableciendo un flujo de trabajo con las herramientas que podéis ver aquí, ¿vale? ¿En qué se traduce eso? Pues que el flujo de trabajo viene marcado por, primero, la utilización de un escáner 3D, ¿vale? La realización de pues bueno, escaneos 3D de las piezas que necesitemos. Luego, un posterior tratamiento de malla poligonal, en el que, pues bueno, a través de software como por ejemplo Geomagic Essential, podemos, como bien digo, tratar la malla poligonal, podemos crear rasgos a través de planos, cilindros, etcétera, etcétera. Podemos hacer análisis de desviaciones y tener operaciones, ¿vale?, que no nos proporciona prácticamente ningún software. Y por último, el poder realizar tanto ingeniería inversa como la creación de nuevos objetos, ¿vale? Con un software de diseño, de creación de ficheros CAD o de diseño paramétrico, en el que podremos crear a partir de plano o a través de medidas nuevos objetos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Shiny, o en este caso
nuestra distribución de Signova, de este tipo de productos, lo que ofrecemos es eso, es decir, ofrecemos escáner 3D, ofrecemos software de tratamiento de malla poligonal y software de ingeniería inversa, todo en un mismo paquete, ¿de acuerdo?, que te posibilita la capacidad de trabajar, pues bueno, en el mundo digital como se podría llamar, ¿de acuerdo? Dejar claro que con la compra del escáner 3D del 2X o el 2X Plus, tiene incluido una licencia completa del SolidEdge Signing Edition, que básicamente ahora nuestro compañero Lorenzo lo explicará, pero es muy similar al ST10, ¿vale? Y dispone de las herramientas que podéis ver aquí, desde ingeniería inversa, desde modelado convergente, que para explicar un poquito esto es simplemente la capacidad de poder trabajar con ficheros en formato CAD creados a través de un software de diseño paramétrico, y también la posibilidad de trabajar con diseños de malla poligonal obtenidos pues bueno, de un escáner 3D, ¿vale? El modelo síncrono, que es una tecnología que incorpora SolidEdge, que es la capacidad, en este caso, de realizar operaciones rápidas, y que cuando tenemos un ensamblaje, pues bueno, sea capaz de realizar operaciones simultáneas. Tenemos también la opción de simulación, en el que pues bueno, nos ayuda a optimizar un fichero de cara a esa producción final, ¿vale? Es decir, hay demasiado material aquí o allá, o se pueden hacer optimizaciones topológicas, ¿de acuerdo? Lógicamente, como todo software de diseño paramétrico, diseño generativo, en el que podemos crear una pieza a partir de cero. Y por último, añade la opción de manufactura aditiva. ¿Qué es la opción de manufactura aditiva? Pues poder preparar un fichero 3D para imprimir en cualquier tipo de máquina, ya sea de impresión 3D o incluso de mecanizado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es nuestra intervención, tanto mía como de Dani Ávila. Entonces, pues bueno, cualquier duda que tengáis al respecto, nos podéis escribir a cualquiera de estos emails. Y sobre todo, algo que no hemos comentado en un principio, es que si durante la presentación que se va a realizar tenéis cualquier duda de esta presentación, de la siguiente de mi compañero, por favor, sentiros libres de escribirnos en el chat, y cuando acabe la presentación os responderemos con todo lujo de detalles, ¿vale? Pues Lorenzo, dejo de compartir, todo tuya la presentación y a lo que necesites, ¿vale? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, primero que nada, gracias Villajos y Daniel por la presentación. Gracias a vosotros los asistentes por estar aquí. Y bueno, hoy no pretendemos dar una formación de SolidEdge, simplemente pues bueno, explicar un poco básicamente las herramientas que tiene, el fácil manejo que tienen las herramientas. Y bueno, para aquellas personas que se estén iniciando, que no tengan mucha experiencia en el software, pues bueno, podrán ver que no hacen falta muchos conocimientos para poder llegar a diseñar las primeras piezas, ¿no? Soy Lorenzo Domenech, soy delegado de la delegación de Signova en el Levante, ingeniero de aplicaciones también. Nosotros, pues bueno, damos soporte a aquellos clientes que tienen esta necesidad, ¿no? de crear piezas, pero a lo mejor no tienen esa experiencia en el diseño. Bueno, pues como también ha comentado José Javier Villajos, SolidEdge es un software que viene integrado dentro del producto de Signing, del escáner Pro 2X y 2X Plus. Y bueno, también comentar un poco que la licencia que vaya incluida dentro de este escáner pues tiene muchas ventajas, ¿no? Simplemente ya solamente el software pues es incluso más caro que el propio escáner, o sea que, bueno, así que es un regalo. La importancia de dominar y conocer el proceso, bueno, cuando nosotros diseñamos, normalmente tenemos en la cabeza los diseños para después trabajarlos en mecanizado o en inyección. Ahora lo que se nos abre un mundo es cómo diseñar una pieza para que sea adaptada para la aditiva, ¿vale? Tenemos algunas limitaciones, pero son mucho menos que en la inyección o en
mecanizado. Muchas veces cuando estamos diseñando estas piezas, pues estamos pensando en la herramienta, cómo tiene que trabajar para que haga bien su trabajo. En la aditiva pues tenemos mucha libertad en la geometría. Bueno, si nosotros integramos el diseño aplicado a la aditiva, pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda un diseño que sería un diseño para inyección, en el cual, pues bueno, tiene un espesor de pared constante, no le puedes hacer excesivos vaciados porque eso también complica la fabricación del molde. En cambio, pues, bueno, aquí hemos puesto el ejemplo de HP, ¿vale? Pues tendríamos lo que sería la misma pieza, pero optimizada, ¿vale? Tendríamos más vaciados, incluso podríamos hacer que esta pieza pues, se puedan hacer pues, patrones de mosaico para poder optimizar esa área de impresión. Incluso si nosotros tenemos que hacer una cuba, como en la pieza de la izquierda, si nosotros podemos hacerle una inclinación para que se vayan solapando las diferentes cajas, pues vamos a poder amortizar mucho más esa cuba de impresión, ¿no? Entonces es por eso lo que digo, que no solamente tenemos un diseño y lo queremos fabricar, sino que vamos a adaptarnos al método de fabricación. Bueno, nosotros a veces explicamos un ejemplo. HP entra en el año 2016 fabricando sus propias máquinas. Esta pieza que vemos simplemente es un soporte de un sensor que tiene la máquina. Bueno, al principio pues, decidieron hacer este soporte con aluminio mecanizado, pues la forma más económica y rápida de hacerlo. Y bueno, pues decidieron hacer ese mismo archivo, pero impreso en 3D. Tal cual estaba, lo imprimieron en 3D y tenemos, pues bueno, la impresión en macizo, ¿no? De 355 gramos en aluminio ya hemos bajado a 80. Si después hacemos otro segundo proceso, que sería el de aligerarlo, quitarle pues, parte de material de la pieza, podríamos llegar incluso a hacer 55 gramos de pieza. Y esto ya lo explicaré en el siguiente webinar, es el diseño optimizado, ¿no? El diseño generativo, la optimización topológica, que llaman otro software. Y simplemente es, mediante algoritmos, calcular, restarle a la pieza aquel material que no está ofreciendo ninguna resistencia y reforzar pues, mediante nervios y demás para que finalmente tenga la misma resistencia que si fuese maciza. Entonces, bueno, estos hacen cálculos y salen pues, formas muy orgánicas. Esto un diseñador, un ingeniero no lo podría tener en la cabeza todo el cálculo matemático. Después, las siguientes máquinas que fabricaron ya sí que incluyeron el adaptar las piezas para que sea en aditiva y pudieron sacarle pues, muchas más ventajas. ¿Vale? Voy a explicar otro caso muy concreto. Esto es un conducto para las impresoras Jet Fusion que ayudan a refrigerar los cabezales. ¿Vale? Bueno, esto se hacía por partes. Aquí tenemos un poco pues, el recorrido que hace el flujo de aire para refrigerar esos cabezales y aquí tenemos lo que serían las piezas, ¿vale? Finalmente es un conjunto de piezas que conforman un conducto. Bueno, tal cual, nosotros en vez de ser en varias piezas, las unimos todas en el CAD y lo imprimimos, ¿vale? Sin hacer ninguna optimización. Esto se imprime y, pues bueno, de tener 6 partes a tener una y de tener un coste de $30 a tener un coste de $20, ¿vale? Bueno, mediante optimización de control de flujo podemos generar un sólido que tiene una forma muy orgánica, pero que a su vez está muy calculado para que conduzca el aire incluso de mejor forma, ¿vale? Esta sería el resultado. Y esta sería la pieza impresa. ¿Vale? Como veis, esto es muy difícil de diseñar, esto se hace solo mediante algoritmos, pero una persona sería incapaz de poderlo sacar. Bueno, aquí tenemos un poco el resumen, ¿vale? De 6 partes, de un coste de $30 a un 34% menos de reducción de coste y incluso un incremento de flujo de un 22,3%. Bueno, ahí es un poco la importancia de adaptar el diseño a la aditiva. Nada, comentaros ahora un poco lo que vamos a dar, simplemente pues, explicar un poco la interfaz del Solid Edge. Algunas herramientas, no las vamos a poder dar todas, pero sí las más importantes. Vamos a hacer también un modelado de una pieza
va a ser más o menos sencilla, pero que vais a poder ver un poco cómo se utilizan esas herramientas. Después vamos a dar también el entorno conjunto, cuando tenemos dos piezas, el cómo unirlas, dos piezas o un conjunto de varias piezas. Después, bueno, os enseñaré un poco cómo sacar los planos porque también es interesante, y preparar un archivo para imprimir en 3D. Pues cómo restarle material a esta pieza, cómo hacerle vaciados, cosa que si quisiésemos hacer esa misma pieza en mecanizado, pues bueno, cuanto más tiempo está la pieza en la máquina, pues tiene un mayor coste, ¿no? Está más tiempo fabricándola y entonces se traduce en un mayor coste. En este sentido, en la aditiva, pues nos da igual que tenga 8 vaciados, 10 grabados o que sea maciza. Va a tardar prácticamente lo mismo. Bueno, voy a sacar el Solid Edge. Como veis, esta sería la pantalla del Solid Edge conforme la abres. Bueno, aquí tienes unas pestañas. Normalmente nuevo, pues bueno, tienes ya las diferentes. Si queremos hacer una pieza, si queremos hacer una chapa, si queremos hacer un conjunto, un plano o un isométrico de soldadura. Bueno, vamos a meternos en una nueva pieza. Y bueno, pues este sería el entorno, ¿vale? Comentaros también que Solid Edge tiene método síncrono y el método ordenado. Síncrono, cuando Siemens compró el software, adquirió el software, pues bueno, ya introdujo también este modo síncrono. Anteriormente era ordenado. Yo normalmente trabajo en síncrono, ¿vale? Hay pocas diferencias, sí que hay algunas, pero bueno, básicamente me voy a centrar en el modo síncrono. Tendríamos aquí para poder dibujar, ¿vale? Algunas herramientas. Tendríamos también, pues bueno, cómo relacionar, tomar cotas, sólidos, extruir, hacer agujeros, redondear, desmoldear, dar espesor. Y bueno, también tema de vistas. Tenemos aquí también diferentes pestañas. Ahora después iré metiéndome en algunas de ellas. Y bueno, si quisiésemos empezar a dibujar, ¿no? A diseñar desde cero, porque nosotros a la hora de querer fabricar una pieza, o bien esa pieza la generamos desde cero en un programa CAD, o bien la exportamos de un escáner, ¿no? Una imagen de un escáner. En este caso vamos a trabajar la creación de un nuevo objeto, y el siguiente webinar explicaremos cómo tratar un objeto que previamente hemos escaneado, ¿vale? Bueno, pues simplemente aquí tienes diferentes herramientas. Por ejemplo, vamos a empezar haciendo un círculo. Le tenemos que decir, ¿veis cómo se resalta la cara? ¿Vale? Bueno, pues aquí tendríamos la posibilidad de las tres zonas. Vamos a bloquear una, como veis, F3, bloqueamos este plano. Nos venimos aquí al dado y nos apoyamos en alzado. Bueno, simplemente nos vendríamos al centro de la cruceta, haríamos una circunferencia, vamos a decirle de 100, escape, control I, lo vemos en perspectiva, y si quisiésemos extruirlo, simplemente pinchando en el centro, ya nos selecciona lo que es la circunferencia. Después ya tendríamos que arrastrar, bueno, tenemos aquí diferentes también herramientas. Ahora tenemos la extrusión simétrica. Y aquí tendríamos para darle profundidad al cilindro. Si nosotros quisiésemos hacerle un vaciado interior, igualmente, como veis, no se nos ha bloqueado ningún plano. Tendríamos que venirnos al plano que queremos dibujar, F3, y nos vendríamos al centro y haríamos, pues bueno, la circunferencia de 40. Escape, control I. Podríamos seleccionar el interior del círculo y extruir. ¿Vale? Si lo hiciésemos pasante, aquí también veis, bueno, si lo hiciese hacia afuera se extruiría, ¿vale?
ya lo interpreta, si es hacia adentro y hay material, resta, y si es hacia afuera y no hay material, suma. Si con todo el software no nos está entendiendo porque estamos generando esta circunferencia desde otro plano, nosotros aquí le podemos poner que no sea automático, sino manual, lo que nosotros quisiésemos. Bueno, en este caso vamos a cortar, vamos a hacer que sea pasante y ya tendríamos este orificio realizado. Si por el contrario, control Z, si por el contrario lo que quisiésemos manejar sería el anillo exterior, lo tendríamos que seleccionar y podríamos ver que o bien se extruye o bien le resta el material. ¿Vale? Bueno, pues tener en cuenta eso siempre, ¿vale? Antes de dibujar, decirles en qué plano quieres trabajar. Si, por ejemplo, ahora aquí nosotros quisiésemos hacer una ranura, tendríamos que hacer un plano a esta altura, ¿vale? Supongamos que queremos hacer un plano a 20 milímetros, pues bueno, tendríamos que seleccionar la opción de plano coincidente, decirle a dónde nos queremos referenciar y luego llevar este plano a 20 milímetros. Vale. Si nosotros ahora quisiésemos dibujar encima de él, tendríamos que, bueno, la ranura esta que os he comentado, seleccionaríamos el plano, F3 o pinchando encima del candado, también se bloquea, nos vendríamos a alzado, cogeríamos el centro y bueno, pues si tiene 40, podríamos hacerle de 35. ¿Vale? ¿Veis que se queda ahí en el interior? Vale, ya tendríamos los dos círculos. Aquí simplemente lo que teníamos que hacer es seleccionar los dos círculos con control, seleccionar los dos y extruiríamos. ¿Ves? Aquí ya nos interpreta que hay un error. Bueno, si se hace fuera se supone que es sumarle, pero aquí lo que queremos es restarle. Entonces simplemente decimos corte y esta ranura queremos que tenga 4 milímetros. ¿Vale? Pues ya tendríamos ahí la ranura hecha. Ahora este plano lo he eliminado, pero si quisiésemos nosotros dibujar en cualquiera de los dos planos, ya nos está dejando. ¿Vale? ¿Ves cómo se nos marca en naranja? Bueno, nos vendríamos a esta cara si quisiésemos hacer un vaciado. Por ejemplo, bueno, si queremos hacer referencia al centro, tenemos que pasar por encima de la circunferencia. Una vez nos la selecciona en naranja, ya se nos queda el centro reflejado, ¿vale? Entonces ya nos venimos y ya reconoce el centro. Bueno, quisiéramos hacer a 40 milímetros, quisiéramos hacer un orificio de métrica 4. Bueno, pues ya tendríamos el círculo realizado, simplemente tendríamos que hacerle el orificio, ¿vale? Que sea pasante. Si nosotros este orificio lo quisiésemos hacerle una matriz polar, replicar pues, 8 veces alrededor de esta circunferencia, pues bueno, lo seleccionaríamos, le haríamos un patrón circular, le tendríamos que decir en qué cara queremos hacerlo, sería esta de aquí, perdón, seleccionamos, patrón circular, seleccionamos el centro, ¿veis cómo se queda las dos flechas centradas? Bueno, y se centra, se vuelve a centrar y queremos que sean 8, perfecto, pues ya lo tendríamos. ¿Vale? Después también nosotros podemos seleccionar una cara
y para extruir simplemente tendríamos que estirar de la flecha, ¿vale? Nosotros también, si tenemos una cota y después queremos modificarla, ¿vale? Cogeríamos Smart Dimension, simplemente te calcula el radio, ¿vale? Bueno, el radio la medida, pero de una sola unidad. En el caso que quisiésemos medir dos distancias, tendríamos que escoger la distancia entre. Seleccionaríamos esa distancia con esta otra y tendríamos, pues bueno, una distancia de 80,33. Nosotros lo quisiéramos hacer de 80, no quisiéramos que tenga este pico, pues bueno, se lo dejamos en 80 y aquí también nos deja decidir en qué lado quieres recortar, ¿vale? O bien en un lado o en otro, o bien hacerlo en simetría. Bueno, yo lo quiero hacer desde aquí. Le damos OK. Bueno, pues ya tendríamos también modificado y adaptado el diseño a las cotas que queríamos. Bueno, voy a borrar esta pieza y lo que me gustaría hacer es una bisagra para después poderla meter en el entorno conjunto, ¿vale? Y también ver un poco cómo trabaja ese entorno. Una nueva pieza. Por ejemplo, nosotros nos vendríamos arriba, bloquearíamos este plano, F3, y vamos a hacer una bisagra, ¿vale? Como os he comentado. Una bisagra que este es el centro y podría tener 30 por 40. Vale. Ahora, además, queremos hacer unos orificios para sujetar esa bisagra y cogemos el centro, veis que también se referencia en el centro. Bueno, cogeríamos el centro y podríamos decir que a 10 milímetros quisiéramos el agujero para sujetarlo. Bueno, este orificio, por ver también otro tipo de herramientas, bueno, este orificio no haríamos que sea circular, sino que sea ovalado. Entonces, bueno, simplemente nos iríamos 1,25. Vale. Queremos que tenga interno 4 milímetros. Y que después la cabeza del tornillo tiene que ser de 6. ¿Vale? Bueno. Ahora simplemente estoy dibujando lo que sería el orificio. ¿Veis cómo, bueno, me hago, pasando simplemente por la circunferencia, ya me selecciona el centro. Vale. Aquí yo ahora cortaré la mayoría de las aristas que estoy creando, pero ahora me hace falta hacer esto para poder hacer este ovalado, ¿vale? Bueno, ya habríamos creado todo esto. Con la herramienta de cortar, cortaríamos aquellas partes. Bueno, ¿veis que se me queda muy cuadriculado? Bueno, todo esto lo podemos modificar en ver, aumentar nitidez y, bueno, pues lo pondríamos en máxima calidad, ¿vale? Bueno, continúo cortando. Corto estas líneas también. Perfecto, bueno, pues ahora simplemente haríamos una simetría de lo que serían estas dos aristas. Para hacer la simetría, aquí le podríamos dar a simetría,
le tenemos que decir a qué centro nos queremos acoger, a este de aquí, y 180 grados. Perfecto. Ya tendríamos diseñados los dos orificios. Simplemente vamos a darle 5 milímetros de altura. Y, como veis, también podemos seleccionar esta parte interna, ¿vale? Vamos a seleccionar los dos, selecciono uno, control, selecciono el otro, y le vamos a dar una altura de 27 milímetros. De 2,7 milímetros. Así sí. Bueno, pues ahora tendríamos la parte plana de la bisagra, ¿vale? ¿Cómo hacer el eje? Nos vendríamos a Control I, verlo en perspectiva, nos vendríamos aquí a este plano. Vamos a hacer en alzado. Y bueno, vamos a poner que tiene una distancia desde este lateral hasta el eje de 36 milímetros y una altura de 10 milímetros. La circunferencia exterior tiene que ser de 10 milímetros igualmente y después tendremos que hacer una tangente. Cogeríamos la herramienta de línea, nos vendríamos aquí a esta esquina, bloquearíamos este plano, F3, y desde, bueno, pues si pasa por encima, lo que comentaba antes, que se selecciona la arista, queremos que vaya desde esta esquina hasta una tangente. ¿Veis cómo se queda la imagen de tangente ahí? Aquí no, aquí sí, bueno. Dejamos ahí cerrado y después quisiéramos otra tangente desde esta otra esquina hasta... Bueno, vamos a borrar las líneas que nos sobran. Y después también redondearemos esta parte, ¿vale? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es extruir este boceto que hemos generado, ¿vale? Como al seleccionarlo vemos que sí que se selecciona todo y simplemente sería extruirlo, ¿vale? Hemos dicho que tiene 40 milímetros. Perfecto. Si nosotros ahora quisiésemos hacer el eje central de 4 milímetros de diámetro, pues bueno, nos vendríamos a este plano, volveríamos a bloquearlo. Como ahora no me encuentra el centro, tengo que pasar por encima de la circunferencia, ya me lo reconoce, le digo que quiero que tenga 4 milímetros, ¿vale? Escape, selecciono el círculo interior y lo hago pasante. Muy bien, pues ya tendríamos, nos faltaría solamente hacerle la hendidura central para que case con la otra parte de la bisagra. Nos vendríamos quizás a esta parte a este plano de aquí abajo, ¿vale? Ponemos en el plano inferior, bloqueamos el plano y le vamos a decir que cada 10 milímetros que nos haga aquí ya tenemos el centro también, no hace falta colocarle los 10. Otros 10 milímetros. Ahora vamos a hacer el vaciado para que encajen las dos partes, ¿vale? Okay. Bueno, pues como lo veis ahí, tendríamos dos cuadrados de 10 por 10. Bueno, lo pongo igualmente en el inferior. Escape, selecciono los dos cuadrados y aquí ahora es cuando lo que he comentado antes, ¿vale? Que si está en automático seguramente no nos entienda. ¿Ves? Aquí ahora lo que nos está haciendo es sumar material.
escape, selecciono. Lo que quiero hacer es restar. Entonces, ya una vez clicado en la pestaña de restar, extruiríamos y restaríamos material, ¿vale? Vamos a hacerle un chaflán. Ahora, por ejemplo, aquí también nos da varias opciones. Si elegimos cadena, no nos va a seleccionar porque la cadena interpreta que es toda la arista, ¿vale? Bueno, también tienen lo que es la cara, te selecciona toda la cara, te haría un chaflán en toda la cara. Y un bucle. Bueno, en este caso vamos a coger borde o esquina. Solamente queremos que tenga esto de aquí y este de aquí. De 2 milímetros. Perfecto. Vale, pues ya tendríamos la bisagra diseñada. Vendríamos a guardar. Guardar como. La guardaríamos aquí. Ya la tendríamos guardada, ¿vale? Ahora, en el entorno conjunto, tenemos una pieza, vamos a entorno conjunto, queremos abrir uno nuevo y nos vamos a conjunto. Bueno, dentro de conjunto añadimos esta pieza simplemente arrastrando, ¿vale? Y ya se nos queda la pieza posicionada. Si queremos meterle otra pieza más, para que coja la referencia, porque ahora si la dejo caer, veis cómo no está recta, control Z. Si yo quisiese que tenga al menos un cierto orden o que se quede como el centro de origen, tendríamos que apretar control antes de soltar el ratón, ¿vale? Apretaríamos control, soltaríamos. Entonces, pues bueno, se nos ha quedado justamente en el mismo centro. Seleccionamos la pieza 2 que acabamos de incorporar. Aquí ya nos está diciendo que tiene una referencia. Si la eliminamos, lo vamos a separar para que lo podáis ver. Vale. Ahora nosotros querríamos eso, pues, girarla. Vale, bueno, vamos a suponer que la giramos no con otro ángulo. Lo que tenemos que hacer es ensamblar, ¿vale? Le tenemos que decir qué partes queremos que coincidan. O bien puede ser un plano, ¿vale? Podríamos hacer así. Podríamos enlazarlo también desde el eje. Tiene que quedar el dibujo bueno, con la línea discontinua en el centro, marcando el eje, ¿vale? Marcaríamos ahí el eje y le marcaríamos el eje de la pieza, ¿vale? Ya la tendríamos puesta. Como veis, no queda cuadrado todavía, simplemente lo tenemos cuadrado en uno de los ejes. Aquí se pueden poner pues más referencias, ¿vale? Ya tenemos esta del eje, ahora queremos que coincidan estas dos partes. Pues bueno, ya la tendríamos posicionada. ¿Vale? Escape. Ya tendríamos posicionada la bisagra. Si nosotros quisiésemos mover, bueno, esto se puede ir desplazando por cualquier parte de la pieza, según en la cara que deje reflejado, pues va posicionando el cursor de mover en un sitio o en otro. Si, por ejemplo, quisiésemos pues bueno, ver cómo gira, ¿no? Posicionaríamos esta rueda en el centro del eje y simplemente podríamos variar, ¿vale? Bueno, por explicaros alguna herramienta más, el tema del redondeo, antes hemos visto el de achaflanar, el tema del redondeo, pues simplemente tenemos que decir las caras que quisiésemos que se redondeasen y automáticamente se me refleja también en el propio conjunto.
¿vale? Si nosotros quisiésemos desmoldar la pieza, simplemente tendríamos que decirle a qué cara nos hacemos referencia. Vale, este no sería el caso, pero para que veáis cómo trabaja el desmoldeo. Ahí se puede apreciar un poco. También te da la capacidad de poder invertir. ¿Vale? Bueno, escape no lo vamos a hacer. O también la revolución, ¿vale? Simplemente, pues bueno, diseñamos un perfil, vamos a hacer uno. También es una herramienta que se utiliza bastante. Geométrica pieza. Nos metemos en alzado. Vamos a hacer un tipo anillo. Bloquearíamos la cara, F3, nos venimos al centro y pues vamos a decirle que tiene 40, que tiene de alto 2. Vamos a hacer aquí una circunferencia, bueno, que sea de radio 10. Vale. Y si seleccionamos, ¿veis cómo se ponen así en líneas discontinuas? Pues bueno, simplemente y una cruz, ¿vale? Ahí es que hace referencia justamente al centro. Bueno, pues lo mismo. Me apoyo de este punto para arrastrar y que me haga referencia, ¿vale? Tendríamos ya... Eliminaríamos las líneas que nos sobran con recortar. Y después tendríamos que revolucionar. Por revolución, queríamos hacer esto. Seleccionar las caras, control derecho. Seleccionar el eje, veis que se ha seleccionado este eje de aquí. Y, bueno, es tan simétrico, podríamos decirle o bien que queremos 360 grados o bien que queremos un ángulo concreto. Bueno, nosotros queremos de 360 grados. Pues ya tendríamos esta pieza también diseñada. Por ejemplo, nosotros ahora queremos modificar el diseño. Esto queremos que sea más alto o podemos modificarlo. Incluso también el dar un espesor, ¿vale? Si nosotros quisiésemos darle un espesor, se nos crea el espesor inmediato, ¿vale? En este caso ha sido de 4 milímetros, pero podríamos elegir el espesor. Os quería enseñar también que o bien se puede hacer hacia dentro o hacia afuera, ¿vale? Nos da la opción de hacerlo una de las dos formas. Bueno, eso también entra un poco en el último punto que quería comentaros sobre preparar un archivo para imprimir en 3D. Según la tecnología que utilicemos, hay impresoras que son capaces de hacerte un vaciado interno en la pieza para aligerar de peso, pero hay tecnologías que no, que solo tienes que hacer tú manualmente. Entonces, pues bueno, esta es una de las mejores opciones para rebajar material a la pieza. Bueno, hemos dado también el tema del entorno de conjuntos. Ahora quisiéramos hacer un plano, ¿vale? Un plano, tomar unas medidas. Tendremos que venir a abrir, bueno, nuevo, isométrico plano. Se nos abriría ahora el entorno de plano, ¿vale? Nosotros ahora, si nos metiésemos, arrastrásemos la pieza, ya la tenemos posicionada, ¿vale? Ahora en este caso estamos dibujando en un A3 y ahora la escala es un 5:1. Bueno, con el ratón lo podemos ir modificando o bien seleccionándolo desde aquí, ¿vale? En este caso vamos a hacer una escala 2:1 y
apretaríamos y ya inmediatamente nos hace las diferentes caras. ¿Vale? Tendríamos las 4 caras. Después tomaríamos las medidas. Como he comentado antes, Smart Dimension simplemente lo podéis ver aquí en el pequeño vídeo que hay. Son, por eso, radios muy concretos de una sola medida. Si queremos medir distancias entre, sería esta pestaña. Nosotros le diríamos que desde el centro hasta el otro extremo son 36 milímetros. Esta tendría una cota de 40, que aquí ahora sí que nos vamos a Smart Dimension. Esto tiene una circunferencia de un radio de 5 y un interno de 4. Vale, pues bueno, esto relativamente es bastante sencillo también. Es decir, que esto tiene 10. Vale. O sea que esta sería una forma de realizar el plano. Y bueno, quería comentaros también el tema de preparar el archivo para poder imprimir en 3D, ¿vale? Lo que también había comentado un poco antes. Nosotros tenemos una pieza, bueno, vamos a irnos a esta primera pieza que habíamos diseñado en un principio. Bueno, no sé si podría ser el mejor caso, pero lo que había comentado, ¿vale? Si esto lo queremos mecanizar en aluminio o en nylon, ¿vale? Es una pieza de una máquina y lo quisiésemos mecanizar, claro, si nos metemos ahí a hacerle diferentes hendiduras o vaciados, pues el mecanizado se nos va a encarecer. En el caso de la aditiva, pues podríamos restarle el material que viésemos oportuno y nos va a costar lo mismo, ¿vale? La máquina va a sufrir lo mismo haciéndolo macizo que haciéndolo con los vaciados. En este caso podríamos decir que aquí tendría un vaciado de 60 con una profundidad, bueno, tendríamos a esta vista, a este plano, y podríamos estimar que con 60 milímetros, ¿vale? A lo mejor, o sea, esta pieza no entra dentro de otra, ¿vale? Por esta cavidad, pero si nosotros la pieza es susceptible a hacerle este tipo de reducción de material sin interferir en las propiedades mecánicas de la pieza, pues ya estaríamos aligerando, ¿vale? El tema del desmoldeo, que lo comentaba antes, y cuando nosotros queremos guardar a STL, que es el archivo que leen las impresoras, nosotros tendríamos que guardar como y decirle que queremos guardar en STL, ¿vale? Dentro de STL, aquí nos da unas opciones, yo ya lo tengo así configurado, pero predeterminado está a 25, creo recordar. Esto, al guardarlo, lo que nos va a hacer es que se nos va a quedar la superficie muy facetada, ¿vale? No va a quedar del todo definida. Y, bueno, simplemente asegurarse de que esto está a 1 grado y que lo tenemos en milímetros, no en pulgadas, ¿vale? Daríamos a aceptar y podríamos guardar la pieza, ¿vale? Ya la tendríamos guardada. Si, por ejemplo, nosotros quisiésemos hacer ver un corte, una sección de esta pieza, nosotros tendríamos que ir a ver, establecer planos. Le voy a decir en qué plano quiero, ¿vale? Bueno, veis ahí la cruceta. Selecciono este plano y selecciono de dónde a dónde quiero que me haga el corte, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a hacer desde el centro de la circunferencia
hacia fuera. Vale. Pues ya tendríamos ahí vista la sección de la pieza. Si, por ejemplo, nosotros queremos recortar, es decir, tenemos una pieza, pero queremos hacerle un negativo, ¿vale? Bueno, también tenemos posibilidad de cortar los sólidos solapándose con otro sólido, ¿vale? Es decir, si nosotros juntamos ¿vale? Bueno, ahora está definida la relación. Bueno, lo borro. Si nosotros quisiésemos restarle material con un sólido, veis que ahí se está sobreponiendo un sólido con otro. También podríamos ser capaces de cortar el sólido en operaciones y sustraer. ¿Vale? Bueno, aquí nos va a dar un error porque es el mismo archivo, entonces nos va a restar el material tanto en uno como en otro. Simplemente lo que quiero hacer es enseñaros esta herramienta. Vale, he creado otra bisagra. Vale, ahora sí me sale. Aprieto control, suelto. Y como os he comentado antes, ¿vale? Al apretar control sí que me lo ha posicionado más o menos, pero nos ha dejado aquí un enlace, ¿no? Si lo eliminamos ya nos deja moverlo libremente. La voy a posicionar más o menos, vale. Y ahora la voy a ensamblar. Voy a hacer lo mismo que antes, eje y eje. Vale, ya la tendríamos centrada. Y si, por ejemplo, nosotros ahora lo giramos, nos va a salir un error, como que antes tenía la orden de que estuviese en el mismo punto, ¿ves? Ahora nos sale en negativo, en prohibido. Bueno, lo vamos a eliminar porque lo que os quiero enseñar es cómo recortar un sólido. Le daremos a sustraer, aceptar, y diríamos que este sólido queremos hacerle el corte y el corte se lo va a dar este archivo. ¿Vale? Bueno, pues ahí tendríamos ya terminar. Y tendríamos este corte. ¿Vale? Bueno, también esto puede ayudar para un cierto tipo de piezas. ¿Vale? Y bueno, para finalizar, ya está, no quisiera meterme en muchas más herramientas, más técnicas y demás. Yo creo que hemos podido ver un poco por encima cómo trabaja el Solid, lo fácil que es, lo intuitivo, y pues para aquellas personas que se están iniciando en el mundo del diseño en 3D, pues bueno, esta es una herramienta muy potente que a pesar de ser muy profesional, no deja de ser intuitivo. Siempre trabajamos con planos, rebajando o aportando material y bueno, pues luego referenciando esos planos. Vale, pues esto sería un poco esta primera presentación. Quisiera resolveros dudas que hayáis podido tener mientras he podido estar hablando y comentaros todo esto. Entonces, no sé, José Javier, si quieres, si han tenido alguna duda o algo. De momento, a ver, no hay ninguna duda. Entiendo, te has explicado excelentemente bien, ha quedado todo bastante claro. Pero bueno, sí que, mira, a ver, entra aquí ahora mismo. Vale, mire, Javier Pérez, que ha entrado un poquillo más tarde al webinar, nos pregunta
si se ha visto algo referente al diseño de roscas. Vale, el diseño de roscas, en el caso que quisiésemos hacer un diseño de roscas, tenemos la herramienta de agujero, ¿vale? Una vez seleccionado el agujero, bueno, simplemente bloquearíamos la cara en la que quisiéramos hacer este orificio y este es un agujero plano, pero podemos tener también la posibilidad de, aquí dentro de los parámetros, de hacerle cualquier tipo de métrica, ¿vale? Como bien he comentado, este sería recto, también tenemos achaplanados. Bueno, ya sería coger el modelo que tuviésemos nosotros diseñados. Podemos coger una métrica 4 y aquí también nos da diferentes parámetros para adaptarnos al ángulo que... Bueno, esto es un estándar, ¿vale? Sí. Y aquí tendríamos el orificio reflejado, ¿vale? En el tema de métricas, nosotros, bueno, a ver, aquí podríamos elegir las métricas y diferentes opciones. La rosca estándar, tubo recta, tubo cónica, tenemos diferentes opciones. Bueno, si queremos también cambiar el diámetro menor o el diámetro del macho de rosca, bueno, aquí tenemos todas las opciones para hacer este orificio que comenta el asistente. Perfecto. Vale, veis ahí que no se ve del todo bien, pero bueno, ahí tiene una rosca, ¿vale? Métrica 8. Perfecto. Pues por favor, si hay alguna pregunta más, vale, aquí nos llega, perfecto. Dice que ok, muchísimas gracias, Lorenzo. Vale. Si tenéis alguna pregunta más, por favor, tenemos tiempo para poder responderlas. Vale, tenemos otra, Lorenzo. Sí. Bien. ¿Habrá otro webinar en el que se puedan ver más herramientas, como por ejemplo el trabajo con superficies, si tiene este tipo de herramientas, si tiene o si dispone de este tipo de herramientas? Muchas gracias. Sí, eso lo vamos a ver en el siguiente webinar, ¿vale? El tema de superficies, pues bueno, aquí tenemos un montón de herramientas en el que poder manejar el sólido y sobre todo las superficies yo las trabajo sobre todo cuando queremos hacer una ingeniería inversa, cuando queremos exportar un archivo de un modelo digitalizado, pues bueno, este archivo está lleno de polígonos, entonces lo que hace falta es aplanar esa superficie, ¿no? Entonces ahí ya trabajamos con estas superficies, con estas herramientas. Perfecto. Si no me equivoco, Dani o Lorenzo, tenemos el webinar la semana que viene, el miércoles, ¿verdad? Correcto. Eso es. Eso es, perfecto, a la misma hora. A la semana que viene lo que haremos será eso. Escanearemos un objeto, los portaremos aquí al Solid Edge, enseñaríamos cómo se hace una ingeniería inversa, porque bueno, pues quizás un orificio de una pieza la ha hecho a 7,4 y a lo mejor tiene que tener una métrica 7, pues cómo respetar aquellas cotas originales, ¿no? Que a lo mejor el escáner pues, ha tenido algo de desviación, sobre todo en orificios, porque no es capaz de coger toda la información, ¿no? Si el orificio es estrecho y profundo, pues nosotros podríamos hacerle esa ingeniería inversa. Perfecto. Eso es. Muy bien, perfecto. Pues, a ver, no sé si hay alguna duda más, por favor. Bueno, Joan nos felicita, ¿vale? Muy buena demo. Lorenzo, felicidades también por mi parte. Igualmente, muy buena demo. Muchas gracias. Y pues bueno, a ver si algún asistente tiene alguna pregunta más, ya sea de Solid Edge o de algo de lo que hemos visto en las presentaciones, ya sea de escáner, de lo que necesite. Pues bueno, tenemos tiempo para responderlas. Perfecto, Juan también felicita la presentación, ¿de acuerdo? Bien, Javier Pérez nos pregunta de igual modo
¿tiene este software posibilidad de realizar diseños orgánicos? Si lo que se refiere es hacer una optimización topológica, sí. Para diseños orgánicos, sí. Entiendo tipo básicamente se ZBrush, utilizan otros ¿verdad? softwares. Sí. Como el Rhino, por ejemplo, que trabaja Eso es. malla de puntos. Aquí trabajamos por caras, por sólidos. Correcto. Correcto. Diseño generativo, pues bueno, esto también lo vamos a dar en el siguiente webinar, tanto ingeniería inversa, tenemos también algunas herramientas de superficies, como el diseño generativo, ¿vale? Vamos a poder crear estas figuras orgánicas que, pues bueno, vamos a restarle todo el material de la pieza que no sea necesario y reforzar mediante nervios y demás aquellas partes en las que sí. Vale, tenemos otra pregunta que nos hace Martín. ¿Qué precio suele tener el Solid Edge por separado? ¿La licencia viene con el escáner? ¿Y cuánto duraría? Pues buenas, Martín. Mira, comentarte, nosotros hace ya un tiempo compramos una licencia de Solid Edge y te puedo hablar con propiedad, ¿vale? La licencia Foundation está en 8.000 euros, más aparte el primer año con mantenimiento obligatorio de 1.200 euros anual, a partir del segundo año es recomendado. Y con el Solid Edge, bueno, con el Edgescan 2X Plus y con el 2X, te vienen una licencia de Solid Edge. Esta licencia tú lo que tienes es un pen, es una llave física, o sea que es de por vida, ¿vale? Y comentarte que los precios de los escáneres, corregime si me equivoco, están entre los 5.000 y 6.300 euros, los dos modelos. Correcto, el 2X 5.000 y el 2X Plus 6.300, correcto. Entonces, claro, como os comentaba en el principio de la presentación, ¿no? Está más barato que el propio software, incluso vienen estas pestañas de diseño generativo, ingeniería inversa, que con la versión de Foundation, que vale 8.000 euros, no te viene. O sea, yo creo que es una oportunidad muy buena de adquirir el software y de adquirir un escáner y a un precio, pues bueno, regalado. Básicamente es que el escáner, para el que vaya a utilizar el Solid Edge de manera pues bueno, diaria, sobre todo de cada generación de piezas o bien de ingeniería inversa, el escáner, que es por lo que se realiza la compra, es básicamente un añadido al software, porque es que el software es muy potente y el escáner además también lo es, pero sumando el precio del escáner entre complementos y demás, ni siquiera llega al precio del Solid Edge por separado. Y encima la versión Foundation, que te viene pelada. Perfecto. Bien, a ver, es buena pregunta también, ¿de acuerdo? A ver, Martín nos hace la siguiente pregunta. ¿Tenéis algún escáner para formatos de gran tamaño? Hablo de escanear piezas de 40 metros, porque nos dedicamos a construcción naval. Y vuestro escáner se nos queda un poco pequeño, ¿vale? A ver, es lógico. Aquí, Lorenzo, vamos a entrar Dani y yo, ¿vale? Si no te importa. Sí. Aquí, en el caso de escaneos de 40 metros, se suelen utilizar otro tipo de herramientas, ¿vale? Disponemos actualmente pues bueno, de herramientas limitadas para este tipo de escaneos, ¿vale? Pero en breve podremos incorporar, Dani, corrígeme, por favor, escáner para elementos de gran formato, ¿vale? Entonces, bueno, yo la recomendación que suelo hacer, sobre todo suelen ser o bien escáner, bueno, laser tracker, que es como se llaman, ¿de acuerdo? O bien utilizar la fotogrametría, ¿vale? Que pues, bueno, a base de fotografías se pueden obtener desviaciones muy pequeñas a base de solapar ese tipo de fotografías, ¿vale? Pero bueno, si te interesa tener un poquito más de información, mándanos un mail, nos mandas un correo y te ampliamos. Tenemos un proyecto con mejor detalle. Correcto, efectivamente, ¿vale? Pues si hay más preguntas, bien, ¿a qué correo lo envío? Vale, Lorenzo. Dejo de compartir y pones tu pantalla, ¿no? Venga, eso es, perfecto, muy bien. Vale, voy a compartir una diapositiva, ¿vale? Voy a compartir una diapositiva
que es la siguiente. Bien, por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Perfecto. Bien. Aquí tenéis los emails de los 3 panelistas que estamos, tanto de Dani Ávila como de Lorenzo Domenech, como pues bueno, de mí, que soy José Villajos, ¿vale? Nos podéis enviar a cualquiera de los 3 los correos, ¿vale? Si bien es verdad, el tema de equipos de gran formato, envíaselo directamente a Daniel Ávila, a davila@sinovatesde.com y lo analizamos. ¿Vale? Perfecto. Excelente. Pues vamos a ver, no sé si hay alguna preguntilla más que tengáis. Es ahora el momento. Vale. A ver, sí, hay otra por aquí que creo que no hemos hecho. ¿Vale? Perfecto. Martín nos dice que hablará luego con nosotros. Y hay otro, que es Arnaldo Cubero, que nos pregunta, ¿haréis algún webinar de simulación para optimizar la geometría de cara a mejorar la resistencia de las piezas? Sí, básicamente eso es lo que vamos a dar en el siguiente webinar. ¿Vale? No profundizaremos del todo, pero sí que lo vamos a dar por encima. Vamos a hacer algún diseño de piezas y vais a ver cómo quedan. Excelente, muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues Lorenzo, si no hay ninguna pregunta más, y Dani, lo mismo digo, ¿veis que demos por finalizado el webinar? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, bueno, ya si necesitan preguntarnos algo, no escriben, y si no, de todas maneras, pues bueno, ya contactaremos con ellos también un poco para ver qué tal le ha parecido todo, con lo cual cualquier Perfecto. cosa que les surja en el camino o alguna duda que se les pueda plantear ahora, pues estaremos ahí, no te preocupes. Perfecto, muy bien. Pues por mi parte, un placer haber podido estar con vosotros. Lorenzo, Dani, muchísimas gracias por el webinar y cualquier cosa estamos aquí para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Igualmente. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias por todo. Perfecto. A vosotros. Gracias. Villajos, Dani. Venga, hasta luego. Adiós. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego.